Si lamentablemente ya propagaste una calumnia sobre alguien o ya dijiste algo sobre alguien, ¿qué debes hacer? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo de fin de semana desde el reto de hoy, de este día viernes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento. Estoy pensando que día viernes, Sí. Increíble que ha pasado una semana. Hemos estado hablando sobre escapar del uso diabólico, del diabólico uso de nuestra Sí. lengua. Que esta es una carrera sin fin y a mí me gusta el término escapar. Ajá. Porque siento que la lengua nos viene siguiendo y a algunos nos cuesta correr y es difícil, y algunos que ya dejaron de correr. Mira, y comenzamos y la lengua semana. tiene patas. Comenzamos la semana diciendo que, o viendo estos pasajes, creo que Pablo le escribe a Tito y le escribe a Timoteo diciendo, miren, tengan cuidado, escojan personas correctas en esto y dice que no sean Para ser pastores. para ser ancianos, Sí, creo ancianos. que es, o diáconos, no recuerdo ahora. Tú dijiste esposas de diáconos, eso me llamó la atención. Ahí cuando estaba, porque dice las mujeres, dice Ok. en 1 Timoteo 3:8. Entonces dice, no calumniadoras, así Ajá. lo han traducido. Y la expresión es no diábolos, no diablos. Y cómo nosotros... No diablas. ¿Cómo podemos...? O sea, cuando eran grandotes era a la gran. No sé. Mira, y Saludos cómo- a los chapines que dicen cómo, a la gran. dicen siempre. nosotros podemos con mucha facilidad, nosotros, hermanos cristianos de la congregación, cuando hacemos un mal uso de nuestra lengua, podemos estar haciendo el juego a Satanás. Sí. Vimos un par de pasajes, uno en Santiago que dice, "Hey, la lengua es inflamada por el infierno". Sí, Y sí. vimos otro pasaje, ahí quizás no lo estudiamos, no llegamos ahí, donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, por sí. lo que estás diciendo. Sí, sí. ¿Y cómo puede haber una conexión Sí. entre nuestra lengua y Satanás? Y no vimos otro montón de pasajes, como el anticristo dice que va a ser alguien que va a hablar Sí. grandes cosas. ¿Cómo siempre está conectado? Cómo el diablo siempre está conectado con la utilización incorrecta de la Biblia, con la jactancia. Sí. Yo por eso te dije el otro día que de alguna forma quienes tienen un problema sistemático, porque tú lo has dicho muy bien, esta es un área de la cual todos Podemos crecer. podemos crecer, todos y todos podemos tener problemas. Sí. Entonces todos tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Y nadie debe decir, no, fíjese que ese no es mi problema. Entonces, esta semana de reto hoy, por eso me la salté, fíjese, porque no, todos podríamos tener un problema. Pero algunos que de plano, algunos han sacado una maestría y un doctorado en esto. Entonces, cuando alguien tiene, esto es un rasgo de su personalidad, de su carácter o de su estilo de vida, uno tiene que entender que está siendo usado por el diablo de manera sistemática y debería de huir. O sea, él se debería poner, para quienes manejaban carro antes, debería meter segunda y tercera y Sí. cuarta y escapar tanto como le sea posible. Ahora hay carros sin conductor. Ah, sí, Eso sí. qué tremendo. Sí, No sé si me subiría, pero Sí, ahora hay. sí. Mira, no vimos de esto nada, pero dice la Biblia sobre Satanás. Aquí en nuestro país parece que hay bastantes. Mira, dice la Biblia sobre Satanás, le llama el acusador de nuestros hermanos. Sí. Le llama padre de mentira. Sí. Y es tremendo porque hasta donde yo puedo pensar, Satanás solo habla 3 veces en la Biblia. Sí. Habla con Adán y Eva, donde siembra duda Ujú. respecto de lo que Dios ha dicho a Eva. El famoso con que Dios os ha dicho. Sí. Y puedo ver, hermano Jeff, en mi mente decirlo. Habla cuando... Que le vi hace unos días, fue Ajá, una bendición. qué bendición verle, eso, sí, ¿verdad? fue una Y lo vas a alegría. ver, Lo voy a otra ver en unos días y otra Mira, vez. Ajá. habla Una bendición increíble. con Dios y le dice... Nos lo encontramos con el chief. O sea, Es que increíble, todo también, sí, ajá. en un aeropuerto. Ajá. Mira, dice con Eva. Habla con Job. Cuando en el caso de Job, habla con Dios y le dice, mira, yo creo que tienta a Dios. Y habla otra vez con Jesús, cuando es tentado después de los 40 días en el desierto, y le dice, lo trata de poner en duda, Sí. porque esa es la obra de Satanás. Sí.
Y nosotros no nos podemos meter en esas. No. Poner dudas sobre la gente. Tenga cuidado ahí, hermano. Sí. Ajá. Sí, ajá. Sí, malicia, ¿verdad? Sí. Otra vez, malicia. Ahora, déjame hacer algo antes de terminar, de terminar esta semana, porque creo que hemos hablado mucho de no hacerlo. Yo creo que ojalá que esté clarísimo, no hay que hacerlo. Ayer decíamos ¿Qué sí hacer? que sí hacer, hay que ir de plano Sí. o más bien dicho, ¿qué no nos dice la Biblia que... ¿Qué es lo que no debemos hacer según la Biblia? Sí. ¿Y qué es lo que sí debemos hacer? Sí, que sí debemos hacer de plano. O sea, que la Sí. Biblia sí dice que podemos o que debemos juzgar algo que está incorrecto, que tenemos que tener la actitud Sí. correcta, que tenemos que ir a hablar con la persona de plano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hemos calumniado a alguien? Ya sea que fuimos el generador de la calumnia o como aprendimos a lo largo de la semana, que en nuestra ingenuidad, necedad es el término que usó Proverbios, fuimos propagadores de la calumnia. Hay un pasaje en el libro de Levítico que para mí creo que es algo que se debe considerar. Ok. Y yo siempre que voy al Antiguo Testamento. al Antiguo Testamento, a la ley en particular, a mí me gusta hacer el recordatorio, ¿verdad? La ley, no estamos bajo la ley, pero la ley contiene algunos principios de vida que deben ser considerados. Deben ser considerados porque es, según la Biblia, según el libro de Romanos, según 1 Corintios, Dios nos dejó todo esto a nosotros para que nosotros pudiéramos aprender. O sea, no fue escrito a nosotros, pero sí fue escrito para nosotros. Exactamente. Entonces, no debes desechar lo que está escrito en los libros de la ley, entendiendo que nosotros no estamos puestos bajo estamos bajo la ley. Quiere decir que la Biblia no tenemos que evitar vestirnos. Yo ando en jeans ahorita. No es que no nos vamos a Es decir, de lana y lino. de lana y lino, de jeans. Mis calcetines son de lana y mi jeans es de lino. jeans. Ajá, sí, es de mezclilla, ¿verdad? De algodón. Entonces, no es que la Biblia me prohíbe esto, pero sí hay una enseñanza ahí de que en la Biblia que debemos tener cuidado con la mezcla de naturalezas, Sí. ¿verdad? Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado, pero en algunos casos, como lo que vas a ver, la ley tiene algunos elementos conductuales, relacionales, que son muy poderosos, Ok. que hay que tomarlos en cuenta. Seríamos De unos acuerdo. necios si no los tomáramos en cuenta. El Levítico 6 es uno de esos casos. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es algo que se hace, es un pecado que se hace intencionalmente. Y casi siempre... Porque había pecado por hierro, Sí. pecado por error, pero había pecado intencional. Sí, y en este caso casi siempre implica la malicia traicionera, ¿verdad? Entonces yo lo hago adrede. Entonces cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o sea, yo te digo, mira, Chelito, cuídame estos $100, y después te digo, mira, Chelito, dame los $100 que te di, ¿Tienes? y tú me dijeras, ¿cuáles $100? ¿Verdad? O sea, y te quedaras con la plata, o bien robare, fíjate, o calumniare a su prójimo. Aquí te tienes uno de esos casos en los cuales la Biblia habla específicamente de que tú vas a hablar de otra persona. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Fíjate que tremendo, ¿verdad? O alguien podría decir, yo me encontré algo y bendición, hermano, ¿verdad? La bendición del Señor, ¿verdad? Y jurar en falso. En algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, ¿qué se hace? Porque ¿qué se hace con todos estos elementos en los cuales yo he dañado a la otra persona en una circunstancia relacional? Sí. Y en todos esos elementos está metida la calumnia. Sí. O sea, esto está metido el uso diabólico de mi lengua. Malicioso para dañar. Ajá, entonces, ¿qué hago? Entonces dice Dios ahí en Levítico, dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, o sea, ya lo hice, ya te quedaste con los $100, o ya hablaste mal de otra persona, o ya Regaste este rumor. ya regaste este rumor que Que al no final era falso. así, ya no era cierto, y entonces... O no era exactamente así como te lo sí, contaron. Ah. pero como haya sido, estabas dañando la reputación de la persona. O sea,
te lo vinieron a contar en el grupo pequeño y entonces después hablaste con tu primo, ¿verdad? Y entonces, fíjate que te voy a contar, me han dicho esto de tal lugar y entonces, fíjate, mala onda, salite de ahí, ¿verdad? O lo que sea que haya sido. Entonces dice, qué tremendo. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ok, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo creo que en el caso de la calumnia se trata de ir a hablar con la persona a quien le dijiste lo que le habías dicho, para decir, mira, fíjate que yo te dije de mi ex, como hemos hablado tanto de las ex. De mi ex iglesia, de mi ex esposa, de mi ex trabajo, de lo mi que ex compañero. Yo te dije algo que no es cierto. No te dije, te dije algo que no es cierto. Te lo dije con un mal corazón. Ajá, Wow. Sí, es ir a exponer la situación que es. Y yo vengo a disculparme por haberte pasado una información que no era la correcta. Entonces, eso dañó la reputación de esta persona y yo vengo a retirar lo que te dije, porque eso está malo, o sea, está completamente malo. Y si yo debo hacer algo para ir a reparar la relación que se dañó entre ustedes dos, yo estoy dispuesto a hacerlo, lo que sea necesario. Eso cambia la cosa. Claro, cambia absolutamente. Cambia por completo la cosa. Ahora, no necesariamente va a arreglar todo. No necesariamente arreglar todo. Pero es toda la intención de arreglar las cosas. Dice que esto debe hacerse con la persona, pero luego tiene que hacerse con Dios también. Y dice, y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, dice, yo voy a ir a arreglar el problema que causé entre en la relación, y en el caso de una calumnia, el problema en que metía a esta persona en el lío, y el problema que yo me causé con Dios al generar esta situación. La mayor parte de personas, veo yo, cuando cometemos un error como este, nos arrepentimos de la calumnia. Cuando hay el suficiente buen corazón, conciencia, y le pedimos perdón a Dios. A lo mucho. Casi nadie se atreve a ir a decir, mira, yo te hablé mal de mi ex, o yo dije tal cosa, o calumnié a fulano tal. Esa palabra, decir yo calumnié a fulano tal, es una confesión que a nadie le gusta hacer. Y hay un elemento ahí que hace falta. Yo creo que hay que ir a pedir disculpas a la persona de la que uno habló. Porque eso en otros pasajes, eso yo sé que no estás en Levítico, pero si yo he ofendido a alguien, debo ir a pedir disculpas. Yo creo que eventualmente debería suceder. No sé si debería ser en la misma dinámica. Pero creo que eventualmente cuando se pueda resolver eso debería suceder. Y yo he visto que la Biblia lo dice. ¿A dónde está esto? Por varios. Creo que el pasaje que yo lo diría es cuando en Santiago capítulo 5, versículo 16 dice específicamente, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Sí. Porque lo que ha pasado ahí es que eso sí fue un pecado en contra de la persona, ¿verdad? Una ofensa. O sea, si alguien dice, fíjense que Iván, si yo llegara a decir, ayer pusimos el ejemplo, ¿verdad? De la familia, ¿verdad? Tú no estabas ahí, pero yo regué el rumor que tú habías hecho algo malo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo correcto sería, fíjate, Iván, yo dije que tú te habías comido una galleta y no te la habías comido. Yo siempre estoy cuidando a Iván de las galletas que no se debe comer. Pero entonces, yo dije tal cosa de ti, te pido perdón. O sea, deberíamos de hacer el proceso de restitución. Y otro sí, ¿qué pasa? Creo yo. Creo que con una o dos veces que hagamos eso, dejaríamos de hablar de la gente. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Porque qué pena, o sea, esa es la mera verdad. El problema es que no lo arreglamos, entonces vamos por la vida hablando de otros y pues aquí no ha pasado nada, ¿verdad? A lo mucho hablamos con el Señor y el Señor nos perdona y algún día quizás allá en el cielo me va a decir que estaba malo, pero aquí ya no me dice nada más. El Espíritu Santo, yo me hago el loco cuando el Espíritu Santo me dice algo. Entonces, aquí sigo hablando y la próxima vez que tenga la oportunidad de hablar de alguien más mal, voy a usar diabólicamente mi lengua otra vez y aquí estoy en este ciclo.
No, hay que resolver el problema. Mira, tremendo, porque eso que acabas de decir, yo no sé si alguna vez he visto a alguien hacerlo, honestamente. Algunos tendrían que irle a tocar la puerta a todos los presidentes anteriores o actuales y anteriores, porque hay gente, tú sabes, imagínate estos principios en la política. Si esto gobernara la política, este sería otro mundo, sí. Otro mundo. Las empresas. Pero es lo que dice Levítico, lo que dice, anda a arreglar el problema, anda a arreglarlo. Sí. Y quizás es una buena forma de decirlo. Yo creo que yo espero que esto que hemos visto esta semana sea algo más que una teoría interesante de lo que la Biblia dice sobre el uso de nuestra lengua y nos toque el corazón, porque yo creo que es tocar el corazón, es tocar la mente, es abrazar otro montón de pasajes sobre la prudencia. En las muchas palabras no falta pecado, dice la Biblia. Todos estos principios que uno ha oído a través de los años. A través de los años que están por toda la Biblia, creo que nos deben de hacer cambiar y ahora entendiendo también dónde tengo que refrenar la lengua y dónde tengo que usarla. Sí. Es decir, bendecir, hablar mucho de bendecir, hablar con la persona, pero estamos viendo un paso más. Es decir, yo ya lo hice y yo te vengo a pedir perdón. Sí. Yo lo dije. Yo no sé si uno debe decir, porque creo que un principio cuando uno pide perdón es no escarolear. No escarolear más, donde uno, pero decir yo dije algo sobre ti, yo no estaba seguro quizás, o fue lo que yo escuché y te ofendí, e ir a hablar con las personas donde... Pero este pasaje creo que primero nos pide ir a hablar con la persona a quien le dijimos la calumnia, no de quien le dijimos la calumnia. Yo creo que tú después señalaste, Santiago, para ir a hablar con la persona de quien hablamos la calumnia. Pero creo que primero es que ir a hablar con la persona a quien le dijimos la calumnia, es ir a reconocer, mira, yo te dije algo que no era cierto y con esto calumnié a la persona. Y yo vengo a pedir perdón porque dije algo que no era cierto. O sea, dije algo que está dañando la reputación de otra persona y yo vengo a retirar esas palabras. O sea, vengo a decir que eso no está correcto. Y si lo que decíamos ayer de ir a pedir, a comenzar este proceso de hablar con la persona que tiene una falta, este otro proceso requiere de más valor. Más valor. Ir y pedir perdón y decir yo fallé, requiere mucho valor. Mira, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es estar dispuestos a reparar el daño que hemos cometido con las calumnias que ya dijimos. Y entender que no nos podemos simplemente hacer los desentendidos por algo que ya dañamos. Que el diabólico uso de la lengua tiene que ser reparado y que no podemos solamente decir aquí ha terminado todo. Tenemos que arreglar con la persona a quien le dijimos la calumnia. Tenemos que arreglar con Dios porque es un pecado contra Dios. O sea, el pasaje dice claramente que son las dos áreas que se deben resolver. Y creo que cuando se da la oportunidad, tarde o temprano, debemos arreglar a la persona, con la persona a quien ofendimos de alguna manera. A veces Dios va a traer con el tiempo esa oportunidad. A veces quizás son los presidentes, como tú dijiste, y quizás nunca va a haber la oportunidad, pero creo que cuando es posible, se debe hacer. Mira, y qué tremendo cuando todo está limpio, qué bueno es vivir así. Cuando uno está... puedes sentarte y hablar con quien sea, o sea... libertad. Claro, con total libertad. Ok, y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos. Si lo que vimos ayer requiere valor, lo que vimos hoy requiere más valor. Pero, como dicen por ahí, lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo hagan. Y la lengua es uno de esos elementos. Todo el mundo habla, pues no tenés que hablar. Y si nadie pide perdón así, pero es la forma en que Dios lo dice, hay que hacerlo. Uno tiene que tomar la decisión de hacer las cosas como la Biblia dice exactamente. Y hay que, todo lo que hemos aprendido la semana, hay que tener mucho cuidado con a quién le prestamos oídos, ¿verdad? Como me dijo alguien el otro día, ¿verdad? Si te vienen a contar cositas malas de mí y todas estas cosas, hay que tener muchísimo cuidado. Con el hermano Fernández. Mira, y estamos ya en fin de semana. Queremos animarte a ti que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, que metas completamente tu corazón, que empujes el reino, que asistas, que lleves a otras personas, que sirvas, que des de tu tiempo, de tus talentos, de tus tesoros, con toda la claridad posible. Y si no tienes iglesia, estás buscando dónde congregarte, dónde crecer, y quisieras revisar si Dios te tiene algo para ti aquí en Vida Nueva con nosotros,
quisiéramos invitarte a que vengas y nos visites cualquiera de los 5 campus acá en Vidanueva, en San Salvador, o el campus digital. Sí. Sería un honor para nosotros tenerte acá. Mira, y estábamos revisando con el equipo aquí del staff todo lo que viene de aquí a fin de año. Tenemos muchas cosas buenas, cenas, conciertos, los cultos 24, 31, Sí. tantas cosas buenas que Sí, están pasando. muchísimo, Sí. muchísimo. Sería un honor, como acabo de decir. Iván está constantemente en el campus Hilton. en Ahora somos Hilton. Hilton a partir de esta semana. A partir de esta semana, ¿verdad? Sí, el campus Hilton, ahí en el hotel que ha sido Crown Plaza hasta este momento. Y sería buenísimo tenerte ahí. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.